aquí estamos en los martes. Qué gusto en concreto contigo. Yo soy Mariel Zúñiga, siempre presentándote a los expertos que te dan las mejores recomendaciones para que tú tomes las mejores decisiones. Y bueno, pues acuérdate que siempre estamos con nuestra revista y hablando justamente uno de los temas que trataremos hoy, este tema de construcción y construcción de infraestructura y la crisis del agua. Pregúntenles en Monterrey, aquí nuestro invitado nos va a decir qué tal estuvo, ¿verdad? No era un día, ni dos, ni una colonia, ni dos, sino, bueno, bastante afectación. Y esto no se libran varios estados que por ahí está con esta herramienta del INEGI, del Inventario Nacional de Vivienda, con grandes riesgos, por ejemplo, Aguascalientes, además de otras entidades del norte del país. Así que, bueno, consulta www.grupoenconcreto.com/tu guía para que veas también nuestros reportajes especiales de acuerdo a el impacto de la inflación en la construcción de vivienda y otros foros que hemos tenido, pero que arrojan bastantes recomendaciones. Puedes checarlas allí. Y bueno, pues Spotify todos los lunes, nuevo capítulo todos los lunes, no te lo pierdas para que nos consultes ahí, también en Twitter Space. Todos los lunes abre tu micrófono y participa a 5 de la tarde allí en Twitter Space. Y bueno, pues me da mucho gusto presentar hoy a nuestro invitado y saludarlo, y arriba al norte y arriba a Monterrey, Gerardo Nevares, que es el director general de Anáhuac, Organización Constructora, ¿correcto? Correcto, ¿cómo estás, Mariel? Buenas tardes. Pues qué gusto. ¿Y qué tal Monterrey, eh? Ya le bajó la temperatura un poquito, ¿verdad? Pues un poquito, pero ya ves que acá es extremoso. Un día está lloviendo, al otro hace mucho calor y luego frío, entonces ya estamos acostumbrados. Qué caray, si ustedes ya se acostumbraron, pero las lluvias pues ayudaron un poquito, ¿no? A subir el nivel de reserva de las presas y bueno, pues a componer un poquito el tema. Espero que ya no estén en una crisis tan severa como hace pues un mes o hace un par de meses, donde se detonó con el calor y además la escasez del agua, ¿no? Sí Esta estuvo, gran verdad, esta gran realidad, Gerardo. sí estuvo complicado, como bien dices, pues se nos fueron acabando los niveles del agua en las presas y todas las colonias parejito, todo sin agua. Ya no encontrábamos ni agua purificada, pero gracias a Dios se vino la lluvia, ya están las presas reabastecidas y parece que vamos a estar bien de agua ya por acá, ¿no? Sí, y a proteger, ¿no? A proteger y prevenir para los siguientes tiempos, los siguientes años, cómo mejorar esta situación, ¿no? No lo vivieron así como ustedes, pero acuérdate de la crisis del agua en Querétaro, por ejemplo. Allí decían, bueno, pues vámonos a vivir. Esto fue después del sismo del 85, que hubo mucha desconcentración y bastantes se fueron pues a Querétaro, que les queda muy cerca, pero se presentó este tema de gran escasez de agua y Querétaro no se libra. Según el Inventario Nacional de Vivienda, es una de las entidades que sigue teniendo el riesgo, pero la forma de, ahora sí, compensarlo es teniendo grandes almacenes, ¿no? Gran capacidad de almacenamiento de agua, en los hogares, grandes cisternas, grandes tanques, etcétera. Y esta es una recomendación, pues, que le hacen a Aguascalientes, que le hacen a Monterrey, que le hacen a Chihuahua, que le hacen a los estados del norte, y que hay que tomar en cuenta porque finalmente donde están ustedes, pues es zona desértica. Correcto. Entonces, hace muchos años que no teníamos esta crisis, pero ya nos dimos cuenta que si no la cuidas bien, tarde o temprano vuelve a hacer falta. Y tienes Exacto. razón, se empezaron a hacer los puntos de almacenaje en las casas, tinacos, cisternas, etcétera, pero de repente ni siquiera era suficiente porque eran varios los días que no había Sí. suministro. No, pues sí. Eh, Sí, caray. Pues sí, es una situación de grandes medidas, ¿no? Medidas drásticas, decisiones drásticas para grandes problemas. Y cuéntanos de ustedes, porque mira, la han sabido sortear 50 años, 50 años de esta empresa mexicana, ¿no? De México para el mundo. ¿Qué no pueden contar en 50 años? Platícanos en dónde están. Me platicabas un poquito antes de comenzar aquí la transmisión, que están en 11 estados y qué están haciendo. Cuéntanos.
Bien, mira, pues sí, empresa 100% mexicana, eh, obra privada 100%. Hemos trabajado en 11 estados de la República y la oficina central está en Monterrey. Hace 50 años nos dedicábamos a hacer vivienda de interés social principalmente. Luego la industria de Monterrey, de Nuevo León, empezó a pedirnos proyectos, clínicas para los empleados, infraestructura, y ahí fue donde, vamos a decir que incursionamos en el mercado industrial. Entonces, los primeros 28 años fueron naves industriales, pisos, más de ese tipo de sector. En el año 2000 nos empezaron a invitar los mismos clientes a la parte inmobiliaria y empezamos a desarrollar edificios de 20, 30 niveles para oficinas, departamentos. Entramos también en la parte de centros comerciales y, y bueno, pues el día de hoy estamos construyendo en Guadalajara un desarrollo habitacional, se llama West Point. Estamos en la Ciudad de México terminando un proyecto para Big Grand en Reforma, a una cuadra del Monumento a la Revolución. Eh, Estamos en Sonora, en Obregón, con una cervecera por ahí en el área industrial también. Y pues acá en Monterrey tenemos diversos proyectos inmobiliarios. Tenemos con Internacional de Inversiones, la Torre 2 de Sacara. Hace 5 años nos tocó desarrollar la primera fase y bueno, ahora nos contrataron para la segunda. También terminamos el proyecto de Canat recientemente. Estamos trabajando también con Grupo Troy en el desarrollo boreal. Terminamos la Torre 1 y estamos a punto de terminar también la Torre 2. Otro de nuestros clientes es Carsa. Tenemos con ellos un proyecto que se llama Altana, que está en la carretera nacional al sur de la ciudad de Monterrey, y otro que está por la zona de Cumbres, que se llama Zafiro. Entonces, Siguen estando en la parte industrial, en la parte inmobiliaria y en la parte de vivienda también. en la parte de vivienda ya no, Ya no. y hubo un momento del año 2000 hasta ahorita estamos nada más con proyectos inmobiliarios y estamos buscando clientes industriales. Nos despegamos un poquito de ese nicho, pero ahorita tenemos ya 2 obras donde estamos trabajando y queremos una parte, o sea, comercialmente distribuir la producción, que una parte sea industrial y que otra parte sea inmobiliaria. Ah, mira, qué interesante. Y bueno, pues es que la parte industrial no sufrió en la pandemia. En realidad fue una de las que pues se benefició, ¿no? Todo el tema de almacenaje, el e-commerce, la última milla, ¿no? Y eso sigue, y eso sigue. Yo entiendo y acabo de ir a Tijuana, te comentaba la semana pasada para la primer piedra de un segundo parque industrial de una misma empresa en ese lugar, pero con esa empresa fui el mes anterior también a Ciudad Juárez. O sea, sigue habiendo, y sobre todo la zona norte, ¿no? La frontera norte, sigue teniendo pues ese gran privilegio, ¿no? Que dicen los inmobiliarios, ubicación, ubicación, ubicación. ¿No? Entonces Correcto. tienen allí la gran ventaja de estar en la frontera norte, estar a un salto de, pues claro, nuestros vecinos del norte, pero también a un salto de ese gran hub que es poder migrar hacia o viajar hacia Asia o hacia Europa, ¿no? Entonces hay un potencial todavía allí en el tema industrial que pues entiendo perfecto que no lo quieran dejar porque está en un boom inmobiliario. Y la parte inmobiliaria también con ustedes en usos mixtos, ¿no? Sí, Comentas centro comercial, oficinas, etcétera, ¿no? correcto. Este, Sí, ajá. fíjate que estamos, de alguna forma, este tema de la pandemia sí nos pescó con el 90% de las obras inmobiliarias y entonces sí hubo cambios en los proyectos, las oficinas cambiaron de distribución y se paró un poco para nosotros. Entonces también cuando dijimos, oye, tenemos que estar también en el mercado industrial, como bien dices, que no lo sufrió, digo, ahí las inversiones no se detienen, etcétera. Ah, Y ujú. entonces, pues es conveniente siempre no estar colgado de un solo lugar, sino tener
distintos Ajá, tipos de clientes, ¿no? claro, Entonces, por ahí dicen. más o menos. Dicen, en el argot coloquial, dicen, no poner los huevos en una sola canasta, ¿verdad? Es Entonces, correcto. sí, sí estar, sí, diversificados, yo creo que eso es lo importante. Digo, aquí Grupo en concreto, también como Grupo Multimedios comenzó atendiendo la vivienda únicamente, pero mira, ahora vemos todo el tema, no de ahora, ¿no? De años, porque tenemos 17 años, todo el mercado inmobiliario en general, ¿no? Por supuesto, corporativos, centros comerciales, la parte industrial, la construcción, la infraestructura y el turismo. Por supuesto, le metemos nuestro granito de arena a las finanzas personales para que la gente sepa allí en dónde invertir, ¿no? Entonces, sí, 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 hay que diversificarse. Y esa puede ser la gran lección en 50 años, que me imagino que esta empresa donde estás, pues la empezaron sus papás o cuéntanos un poquito más de Sí, este mira, legado. el fundador y presidente es el arquitecto Enrique Martínez Ábrego. Él, bueno, empezó primero haciendo ahí algunas obras y trabajos. Entonces, en 1972 salió la necesidad de ya tener una SA para darle servicio al área industrial y fue donde fundó Anáhuac, ¿no? Y por ahí nos comenta que pues, empezó con una retroexcavadora, un camión de volteo y eran 3 personas en la oficina, ¿no? Eh, y bueno, va pasando el tiempo, yo te puedo decir que los principios y valores que nos, que se viven aquí es que pues, hay que dar el servicio al cliente, tú tienes que cumplir tus compromisos, eh, tienes que ser honesto, tienes que ver por los intereses del cliente. Yo creo que eso es lo que ha hecho que la empresa perdure todo este tiempo. Definitivamente nos han tocado temporadas muy buenas, otras no tan buenas, algunos baches por ahí, pero siempre buscando hacer bien las cosas y bueno, pues tenemos aquí ahorita 50 años con muchos proyectos representativos, principalmente en Monterrey, Ujú. pero podemos hacer cualquier tipo de obra en cualquier parte de la República. Oye, Sí. y cuéntanos, sí, perdón, te interrumpí. Parte de la diversificación, como tienes ahorita razón, es decir, no nada más un tipo de proyectos. En el tiempo nos hemos dado cuenta que los proyectos institucionales eh, para los bancos, para las escuelas, pues también en la parte inmobiliaria es un negocio financiero, entonces quieras o no, el margen que te deja es más corto. Entonces, aparte de diversificarnos en tipos de proyecto, también nos dimos cuenta que salirnos de Nuevo León es menos competido, entonces es más fácil que vaya bien en las obras. Ujú. Y esto te quiero preguntar, el aprendizaje de 50 años aplicado a una crisis como la actual. Fíjate que antes de ti platicaba yo con algunos expertos de México cómo vamos, ¿no? Y pues sí, poniendo sobre la mesa el bajo crecimiento del PIB y sobre todo una de las industrias más castigadas, que es la industria de la construcción, ¿no? Que no se ha podido recuperar de niveles, a niveles prepandemia, ¿no? Sigue todavía con muy bajo crecimiento por también políticas que no le favorecen, que no le generan mucho trabajo, y bueno, por lo tanto, pues en perjuicio de la sociedad mexicana, porque tampoco genera empleos, ¿no? Tampoco genera más obras, en fin. Pero hablando un poquito de perspectivas con la inflación, con el incremento de materiales de construcción, con la guerra que sigue de Rusia contra Ucrania, etcétera, es una crisis subgéneris. Yo creo que tú no has vivido 50 años con la constructora, pero sí has vivido algunas crisis, arquitecto. Entonces, pues me gustaría conocer cómo ves el panorama actual, pues para la industria en general, para la empresa en particular, y qué perspectivas le ves. Bien, mira, para la parte eh, de, o sea, cómo vemos la industria aquí, al menos en Monterrey, la parte de departamentos de edificios habitacionales no se detuvo. Nuestro departamento de presupuestos está ocupado al 200%
a niveles antes de la pandemia, ¿no? Entonces, sí es algo, de repente, al estar nada más en la parte privada, a veces no se mueve todo igual como se mueve en general en México, ¿no? Sí es cierto que dices que está muy castigada la industria, sí lo sufrimos, pero yo te puedo decir que nosotros ya este año, nuestro nivel de producción ya alcanzamos los niveles prepandemia. O sea, lo que estamos ejecutando de obra en el 2019, ahorita ya en el segundo semestre del 22 ya llegamos a ese nivel de producción. Ah, muy bien. Entonces, trabajo sí hay, la prueba está que presupuestos está al doble y que tenemos obra, o sea, sí se ha movido. Entonces, lo que le estamos apostando es a diversificar el tipo de proyectos para no encajonarnos nada más en la parte inmobiliaria de Monterrey, sino que tengamos más proyectos institucionales, industriales y seguir haciendo bien las cosas, quedar bien con los clientes. Tenemos una ventaja, nuestros clientes normalmente son repetitivos por el tamaño de proyectos, a veces no es tan fácil que vayas y busques una constructora. También es cierto que dentro del área inmobiliaria es un commodity, o sea, Ujú. cualquiera te puede dar el precio, ¿no? Entonces, pues nosotros le apostamos al servicio. Sí es cierto que en la parte inmobiliaria, hacer un negocio económico, financiero, pues a veces el servicio no es tan bien apreciado como en otras áreas. Ujú. No tan fácil logras que te lo paguen. Dicen, oye, ya sí que das mejor servicio, pero si la competencia me lo da 2% más abajo, prefiero ahorrarme 2% y a lo mejor no te cumplen en tiempo, a lo mejor tienes problemas de calidad, pero nosotros le apostamos a hacer bien las cosas, a las relaciones a largo plazo con los clientes y tenemos un equipo de profesionales bien armado que estamos seguros que el mercado nos va a seguir acomodando bien. Ujú. Entonces, bueno, a ustedes les ha ido bien, partamos de la diversificación, ¿no? ¿Sí? A partir de la diversificación, pues a lo mejor no le ha ido tan bien a un área o a sector gobierno, pero a sector privado sí, y luego pues al revés, a sector privado mejor, etcétera, ¿no? Entonces la diversificación hace una receta y tú ves que ahorita me hablaste de la empresa, pero me gustaría conocer tu opinión de cómo ves a la industria, porque pues a lo mejor sacamos una receta, ¿no, arquitecto? De cómo No le fue debe tan hacer fácil. ¿verdad? Cómo le debe hacer la industria para sortear una crisis sui generis, multifactorial, diría yo, ¿no? Porque, pues sí hay crisis en este país cada sexenio, ¿no? Con los cambios, y vienen cambios de políticas y etcétera, cambios de la forma de hacer las cosas, pero aquí se juntó pues una pandemia, ¿no? Y no se da una pandemia cada sexenio, nos tocó vivirla y además una guerra, ¿no? Y bueno, y después de la pandemia que estamos cerrándola, todavía no acaba, pues viene un efecto de inflación que se pretende controlar con esta política monetaria restrictiva que es aumentar tasas. Entonces, pues se va a encarecer el crédito, se está encareciendo el crédito, tanto para ustedes, constructores, desarrolladores, como para el comprador final. Entonces, por eso hablo de que esta crisis, pues es sui generis, ¿no? Es como, tiene muchos, condimentos, ¿no? Que le ponen un mayor grado de dificultad. ¿Cómo ves tú el escenario? ¿Qué receta puedes tú recomendar? Bueno, tal como una receta no está tan fácil como bien dices. Sí es cierto que hay un montón de factores que afectan a la industria, está muy lastimada, pero ahora también quiero aclarar que el hablar de construcción, luego los indicadores tienen mucho que ver con la obra pública y cómo va, y nosotros estamos en un pequeño nicho que es nada más la IP y eso se puede manejar un poquito distinto, ¿no? Entonces, yo te diría que lo que tenemos que hacer es seguir dando un buen servicio, al menos en los clientes que tenemos nosotros, que sigue habiendo inversiones, que sí se mueven. Tenemos que buscar darles a ellos algo competitivo. Ahorita hablaste de la inflación también. Tal vez que nosotros no corremos ese tipo de riesgos. Cada vez que cotizamos un proyecto, cotizamos con los precios de mercado
Y si de repente, por ejemplo, un cliente dice, oye, ¿por qué me diste el edificio anterior a X pesos por metro cuadrado? Y porque ahora que te coticé el mismo edificio, que es la fase 2 aumentó tanto. Bueno, pues es que el acero tuvo un alza del 80% en el año, el concreto aumentó, etcétera. Y entonces es donde ellos tienen que ajustar sus precios de venta para que vayan saliendo. Entonces, sí, el juego es buscar que no te afecte la inflación de los precios que yo te diría, como constructora, con los márgenes que tenemos, difícilmente puedes absorber un aumento de insumos de los que se han dado después de la pandemia, ¿no? Luego a eso hay que aunarle que eh, hubo también escasez de materiales. No había madera, había un punto que no sabíamos el precio, pero tampoco había. Entonces, pues estamos buscando traer de Estados Unidos, pero Estados Unidos está absorbiendo todo. Entonces, hay que hacer con mucho cuidado la planeación, la programación y la presupuestación y buscar blindar cada una de las obras para que no nos afecte. Entonces, pues más que una receta, es lo que yo pudiera compartirte, Mariel, de cómo lo Claro. hacemos aquí nosotros, ¿no? Claro, claro. No, muchísimas gracias. Muy útil, pues con una experiencia acumulada, ¿no? De una constructora ya con 50 años. A mí me gustaría ya nada más para cerrar esta conversación que nos cuentes, pues cuáles son los retos de ustedes, sus metas próximas. Ya nos hablaste de varios proyectos que están haciendo, muy diversificados, muy metidos en lo inmobiliario, sin dejar, ¿no? Como ya bien lo comentaste, la parte industrial, ¿no? ¿Qué viene en el siguiente? Pues bueno, ya está acabando el año, pero en lo que Bien. sigue, ¿qué viene para ustedes? ¿Cuáles son sus retos? Mira, tenemos la constructora para hacer los proyectos. Entonces, uno de los planes es hacer en el grupo una desarrolladora inmobiliaria. Los desarrollos inmobiliarios Ah, tienen márgenes mejores y entonces tenemos nosotros por ahí una oportunidad. También en México hay un esquema de contratación que en algunos puntos ya está un poco más establecido, pero se llama contratista general. Ahorita normalmente nos contratan nada más para construir la estructura de concreto y lo que estamos buscando también en otra línea de negocio es que podamos llegar a tener la misma presencia que tenemos como constructora de obra civil, que sea de contratista general, que quiere decir que ya ponemos instalaciones, fachadas, acabados, etcétera, que lo hemos hecho en algunos proyectos puntuales y muy pequeños. Pero creemos que el mercado tiene una necesidad en ese punto, entonces vamos a ir para allá. Eh, y otra línea de negocio que estamos buscando es que tenemos un pequeño departamento de maquinaria que le da ajá. servicio ahorita a la constructora, pero también pudiera ser pues una unidad de negocio distinta donde también tenga sus clientes aparte de la constructora. Entonces, más o menos así lo estamos viendo. Sí, eh, es momento de continuar revisando bien los contratos, quedando bien con los clientes, dar buen servicio y para que podamos perdurar 50 años más. Exactamente, ¿no? Pues Sí, bueno, aquí lo que me gusta de ustedes es, además de el entusiasmo y el optimismo, el que estén dando bases sólidas para ver que sí viene un crecimiento, que sí viene la posibilidad de lograr esos grandes objetivos. Y yo les auguro que sí, seguirán aquí 50 años más. Ya serán los hijos, ¿no? Los que estarán allí al frente aprendiendo de ustedes porque sorteando lo que están viviendo, lo que estamos viviendo y ustedes en particular en ese sector, ¿no? Con esta crisis y este año tan desafiante, el 2022, ¿no? Yo creo que quedan grandes aprendizajes, grandes fórmulas que se pueden aplicar para sobrevivir, ¿no? En futuras ocasiones. Así que, pues ya nos platicarás cuando acabe el año, ¿no? Cómo van con todos estos proyectos que nos comentas y reingresan a la parte industrial, si lo hacen allí en Monterrey o se van a otra entidad. Nos platicas más adelante, ¿qué te parece? claro que sí, Mariel, con todo gusto y muchas gracias por el espacio. No, pues muchas felicidades a ustedes. Nos da gusto platicar con empresarios de carne y hueso, ¿no? Que sí se la sortean,
que sí saben cómo funciona esto y además con tan buenas perspectivas como las que acabas de comentar. Un gusto, mi estimado arquitecto. Muchas felicitaciones a todo el equipo, a toda la constructora. ¿Cuántos empleados son? 120. Ah, pues mira, de los tres con los que comenzó, De los ¿verdad? tres que empezó, bueno, 120 empleados y la fuerza de trabajo de obras son 1,500 en promedio. Claro. Pero empleados de confianza 120. Sí, y todo lo que subcontratan y demás, ¿no? Para poder Claro. llevar a cabo las obras. No, pues mucho éxito a todo el equipo y acuérdate que nos vemos antes de que acabe el año. Es más, como tenemos nuestro aniversario, te vamos a invitar para que te des una vueltecita por acá, un baño de smog aquí que no te haga daño, ¿eh? En nuestro aniversario, por ahí del 16 de noviembre, te invitamos. Puestísimo y ya no sé si hay más smoke acá o allá, pero yo voy para allá con ustedes, ¿no? Bueno, le cambiamos al smog de acá de la Ciudad de Ahora, México, ¿eh? dale. Oye, un gustazo, un gran abrazo, y esperamos ver concluidos esos proyectos y que sigan más adelante. Felicitaciones. Muchas gracias, Mariel. Hasta Que luego. estés muy bien. El arquitecto Gerardo Nevares Solís, director general de Anáhuac, organización constructora que apenas tiene 50 años. Aquí, la empresa de México para el mundo. Pues un gusto saludarlos, me despido de esta manera, pásala muy bien. Nos vemos mañana miércoles continuamos, 13:30 horas, acuérdate aquí en concreto contigo y también continuamos con nuestra programación. Puedes votar. Mira, aquí está arquitecto para que te metas en nuestro Twitter, @en concreto, veas las categorías que tenemos, son 14 categorías, entre ellas también está el arquitecto del año, ¿eh? Así que a meterse aquí con el evaluador, el financiero, etcétera, a votar por ellos, y bueno, pues ahí vas viendo también cómo va la votación. Votas tú y vas viendo cómo avanza la votación para que bueno, pues ya en noviembre nos veamos en ese gran cóctel de aniversario y de premiación a los líderes de la industria, en concreto 2022. Nos vemos entonces, pásala muy bien y muchas gracias a todos los que participan con nosotros y comparten su tiempo, su experiencia, su información, como el día de hoy, el arquitecto Gerardo Nevares de Anáhuac, organización constructora. Muchas gracias, pásala bien, buen provecho.